capítulo más del podcast. Yo soy Demo Benavides Yo soy Bernat Telles. y como invitados tenemos hoy a mi papá Roberto Benavides González. Buenas tardes. Hoy vamos a, pues para los que no conocen a mi papá, es una persona que ha estado involucrado en la política mexicana desde los años 60 y vamos a intentar recorrer eh, todas sus vivencias dentro de la política. No sé si nos quieras comentar cómo empezaste o cuándo fue que te decidiste a entrar a la vida política de México. Bueno, siempre hay motivaciones diversas para poder explicarse uno mismo por qué en un momento te decidiste a participar en la política y te decidiste a participar desde la izquierda. Son tal vez varias vivencias que arrastra uno desde la infancia misma. Yo pertenezco a una familia de trabajadores. Mi padre era un trabajador. Él perteneció cuando yo tenía 10 años, 11 años, a una cooperativa de camiones. Estoy hablando allá por los años de 1955. Era una cooperativa de camiones. En ese periodo el cooperativismo pues era una modalidad en este país. Esa cooperativa, pues cada uno de los choferes había comprado un camión. En esa cooperativa, pues la mayoría de los socios eran gente de alguna manera casi letrada. Mi padre había llegado hasta el cuarto año de primaria y sus compañeros estaban más o menos en la misma nivel educativo. Y entonces, obviamente, contrataban a gente experta, y uno de ellos fue un contador público que les llevaba las cuentas de esa cooperativa. Y muy rápidamente, pues les cuento que ese tipo les hizo un fraude porque no le pagaban, es decir, ellos le entregaban el dinero para que él pagara a su vez a la concesionaria que les habían dado los camiones. Eran unos camiones urbanos marca Reo, no se me olvida. Y ese tipo les hizo un fraude y de repente pues les embargaron todo. Y entonces esa situación se quedó muy grabada en mi conciencia, porque nosotros vivíamos en un tejabán, que era un tejabán muy bien hecho. Me recuerda las casas estas, que era un tejabán de dos aguas. Incluso hasta ese tejabán le andaban queriendo embargar a papá, y ese hecho se me quedó muy grabado. ¿Cuántos años tenías ahí? Es decir, tenía como unos, no sé, yo creo 10 años, 11 años. Okay. Estaba en la primaria. Ese es un hecho. El otro hecho era que yo pues vivía en una colonia, la Nuevo Repueblo, en una colonia de trabajadores, y como en todas las colonias, en la esquina de mi barrio había una tienda. En esa tienda pues había un señor que era de esos tenderos que de todo están enterados. Y a esa tienda llegaba un señor que en esa época vendía medicinas a los comercios. Y ese señor fue el primero que yo lo oí hablar de dos cosas. Él defendía mucho a la Unión Soviética. Okay. En esa época era la época de la Guerra Fría y todo el mundo atacaba a la Unión Soviética y ese señor la defendía. Y yo dije, qué raro que el señor defienda y defendía el comunismo. Ese era un hecho. El otro hecho era el problema de que él fue el primero que yo oí hablar de que Dios no existe. Yo dije, ay, chingados. Entonces, ese nos metía. Y todos los huercos que tenían más o menos mi edad, de 10, 11 años, ya nomás venía el señor Saldívar y oíamos la polémica que tenía con el tendero, porque el tendero defendía pues, la otra posición.
Y entonces, bueno, eso también me metió a mí muchas dudas. Y bueno, esos fueron las cosas que yo tenía antecedentes. Luego yo entré a trabajar a Teléfonos de México. Yo tenía 16 años cuando empecé a trabajar ahí. Y entonces ahí también me di cuenta pues de una serie de cosas que no conocía. O sea, primero pues que para entrar a trabajar a teléfonos tenías que entrar por el sindicato y en esa época todavía el sindicato pues al entrar te daba lecciones de lo que era el sindicato, de por qué tenías que estar organizado en el sindicato, por qué tenías que defender tus derechos en el sindicato y una serie de cosas que yo pues desconocía y que rápidamente empecé a entender ahí las cosas. Y esas circunstancias y luego empezar a conocer más cosas, porque entré yo a estudiar la prepa, yo entré a estudiar la prepa tarde, entré a estudiar la prepa cuando ya tenía 17 años. eh, entonces, en la prepa, pues ahí ya había, claro, debemos recordar que estamos en un México donde había un partido único, donde las elecciones era una simulación total y donde Eso es lo que te iba a preguntar. Mi abuelo nunca tuvo posición política porque nadie podía tener posición política, ¿no? Pues no va a ser el PRI. pero mi abuelo, tu abuelo era un poco, a mi casa siempre llevaba una revista que era la revista más democrática que se llamaba Siempre. Y él pues era cooperativista, por lo tanto, pues él era partidario de Lázaro Cárdenas, lo defendía mucho a Lázaro Cárdenas, porque pues era uno de los presidentes que habían hecho mucho por los trabajadores y eso pues también te llegaba, ¿verdad? Es decir, pero en la prepa ya yo estudié en una prepa que era la Prepa Federal Nocturna para Trabajadores. Yo entré a trabajar a teléfonos y empecé a estudiar la prepa. Mi hermano Eduardo, entramos, aunque era un año menor que yo, entramos juntos a estudiar la prepa y también en teléfonos. Ahí en la prepa ya había mucha politización en esa prepa. Ahí conocimos ya pues otras ideas y ahí nos relacionamos nosotros con unos jóvenes que pertenecían a la logia masónica y que eran una agrupación de los jóvenes que se llamaban AJEF, o sea, Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Total, ellos nos invitaron a formar parte del ajefismo y ahí en el ajefismo, realmente detrás del ajefismo, de esa corriente ajefista, había un grupo de gente que formaba una organización clandestina que se llamaba Movimiento Espartaquista Revolucionario. Y ahí ya empezamos nosotros directamente a estudiar pues más claramente la historia de México, es decir, y a percatarnos muy bien de la situación en la que estaba el país. Es decir, y es de esa manera como nosotros, mi hermano y yo, Eduardo, pues nos incorporamos de lleno a las organizaciones revolucionarias en México. Obviamente esa organización que se llamó Movimiento Espartaquista Revolucionario era una organización clandestina que había fundado un escritor muy famoso en México que se llamó José Revueltas. José Revueltas era hermano de la familia de estas Revueltas, de Fermín, de Rosaura Revueltas. Él era escritor, él había muchos años pertenecido al Partido Comunista y se había distanciado del Partido Comunista y había formado en México una corriente que era la corriente espartaquista que negaba la existencia histórica del Partido Comunista. Entonces yo desde que empezamos la participación política, nosotros no coincidíamos con la gente del Partido Comunista Mexicano. Y entonces también en ese mismo periodo empezamos nosotros a entender la lucha en los sindicatos. Y ahí empezamos a entender que había líderes que eran líderes que simulaban estar con los trabajadores, pero realmente estaban con la empresa.
y que esos líderes en general se llamaban líderes charros, y que en el sindicato de telefonistas pues había el grupo que dirigía el sindicato, era un grupo de líderes charros, ¿verdad? Entonces, todo eso pues lo empezamos a entender Eduardo y yo, y en el sindicato de telefonistas empezamos nosotros entonces pues a participar, ¿verdad? Aunque éramos eventuales, pues nos empezamos a dar cuenta de todo el movimiento, y lo que hacíamos era sacar volantes clandestinos que nadie sabía que nos sacaba, y nosotros los dejábamos en los baños o los íbamos en la madrugada, en la noche, a repartirlo a los centros de trabajo y dejábamos tirado ahí, que eran volantes de crítica a la situación en la que estaba las cosas en el sindicato. Luego... Eso que es como al inicio de los 60, inicios de los 60. Sí, eso más o menos fue el año 60 y yo empecé a trabajar en teléfonos más o menos el año 61, 61, 62, 63, y a la prepa entré el 64, la 63 entré a la prepa, entonces él el 65. Hay algo muy curioso que dijo que de los masones, y últimamente he estado escuchando y leyendo mucho de Juárez, que también empezó como masón en la corriente liberal. Pero me da curiosidad, en ese tiempo, ¿cómo eran esos grupos? ¿La mayoría eran jóvenes o había como algunos gente mayor que eran los que lideraban? Sí, la masonería es una institución muy vieja en México y en Nuevo León también. Generalmente los masones, eso es una institución que estaba muy ligada al PRI, ¿verdad? Y entonces, obviamente eran los mayores, había un edificio muy grande que todavía está, es el mismo edificio que está ahí en Escobedo, entre... 5 de mayo. Sí, no, está en Escobedo entre Tapia y Isa Garza, a la vuelta del sindicato de telefonistas. Y eso, eran mayores ellos, nosotros éramos chavos, finalmente nos vinieron corriendo de la masonería. O sea, porque nosotros en un momento empezamos a chocar con ellos, porque ellos eran, el secretario general de gobierno de esa época, pues era masón, ¿verdad? Y nosotros empezamos a radicalizarnos mucho y en un momento nos corrieron de la logia. Y bueno, donde iba, les decía yo que empezamos a participar, Eduardo y yo, en el sindicato. Y luego se presentó una oportunidad para aplicar a planta. Pues Eduardo y yo teníamos una ventaja con el resto de la raza que andábamos de temporeros, se llamaban ahí. ¿Se quiere recargar por recargar? Sí, no. Y esa ventaja era que nosotros habíamos estudiado secundaria y sabíamos álgebra, o al menos sabíamos despejar las ecuaciones de primer grado. Y entonces, para entradas automáticas se necesitaba saber álgebra, porque eso te ponía en una parte del examen, era álgebra, despejar esas ecuaciones. Y la otra parte era la ley de Ohms, que era una ley que yo no conocía. Bueno, me acordaba ahí en física en secundaria, pero no me acordaba cómo operaba. Pero mi tío me la enseñó, era una ley muy fácil, que era I igual a B sobre R, y despejarla, y te ponían problemas de la ley de Ohms y de álgebra y en general, gramática, y entonces, bueno, de esa manera quedamos de planta en centrales, muy, muy jóvenes, muy chavos, quedamos de planta, Eduardo y yo, y eso nos dio espacio para participar ya abiertamente en el sindicato. Nosotros participamos ya muy activamente en el 67. El 67 un líder nacional no quiso, sino hizo una convención y acordó rebajarnos un porcentaje de las utilidades para edificios sindicales. Y eso armó una oposición en todo el sistema, es decir, en todas las secciones sindicales, y obviamente en Monterrey también, y ahí ya participamos Eduardo y yo activamente, y eso trajo como consecuencia que nos suspendieran derechos sindicales.
pero el acuerdo tuvo que echarlo para atrás por la oposición que hubo. Y entonces, y para ese momento nosotros ya habíamos hecho una serie de relaciones nacionales y empezamos a sacar un periodiquito clandestino, semiclandestino, que se llamaba El Guajolote. Yo lo he publicado en las redes. Ese periodiquito era un periodiquito, se llamaba El Guajolote porque los telefonistas del DF, cuando hacen trabajos pues no legales o trabajos que la gente les encomienda, pues así le dicen, échate un guajolotito, ¿verdad? Y entonces por eso lo pusieron al periódico, es El Guajolote desde allá. Y ese periódico pues organizó a mucha gente a nivel nacional, allá lo editaron en el DF y lo mandaban y lo circulábamos. Esa era una actividad permanente que hacíamos al interior del sindicato de telefonistas. Pero además de eso, nosotros teníamos en la universidad una red de chavos, ¿verdad? Teníamos gente, compañeros en casi todas las escuelas de la universidad. Es decir, y obviamente la idea fundamental que nos organizaba era la necesidad de que hubiera un cambio en la situación en la que estaba el país. Generalmente, o sea, nosotros coincidíamos obviamente con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se había desarrollado el 58-59 y entonces era como pues el referente que teníamos en América Latina de un cambio para mejorar las cosas de la gente, ¿verdad? En México las cosas eran muy claras con respecto de la antidemocracia, ¿verdad? Porque teníamos un partido que era el PRI, que estaba en el poder pues desde que se fundó, desde 1929, que se funda un partido que se llamó Partido Nacional Revolucionario, que luego cambió de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, y luego con Ávila Camacho en el 1946 cambió a PRI, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que ese partido, pues era un partido hegemónico en México que no había nunca perdido elecciones, ¿verdad? Entonces, la antidemocracia, pues era muy, muy evidente. Toda la lucha por la democracia en México, pues era una de las cuestiones que nosotros agitábamos mucho. Es la bandera, es como la bandera del movimiento. Sí, así y entonces, y era muy, muy evidente que en México no había democracia, ¿verdad? Y entonces, y junto con eso, pues nosotros hablábamos de un cambio revolucionario, o sea, un cambio donde no hubiera tanta gente en situación de pobreza, y siempre vislumbrábamos que ese cambio, pues no iba a ser un cambio pacífico, ¿verdad? Sí. Bueno, total, en esas, más o menos de esa manera transcurren las cosas, es decir, en los años que yo entré a la universidad, Eduardo y yo entramos a la universidad el 65, o sea, él entró a psicología, yo entré a derecho, y pues transcurren esos años, 65, 66, 67, y hay muchas luchas que hay en el seno de los sindicatos, en el seno del mismo sindicato de telefonistas. Esta lucha que les digo yo contra este líder fue en el 6-7, y entonces pues las cosas van acumulándose y estalla el movimiento estudiantil del 68. O sea, el movimiento estudiantil del 68 pues es un movimiento nacional, o sea, es un movimiento de casi todos los estudiantes universitarios del país. En Nuevo León, nosotros estuvimos en huelga en casi todas las escuelas, por no decir en todas, desde septiembre del 68 hasta diciembre del 68. Y obviamente la masacre del 2 de octubre, pues a todo el mundo le afectó. Yo he hecho varios videos
donde explico la manera como el 2 de octubre nos impactó, ¿verdad? O sea, porque pues gente conocida nuestra ahí desapareció, o sea, amigos nuestros que simplemente el asunto ahí fue que hubo muchos muertos, muchos sí aparecieron, pero muchos otros no, ¿verdad? Es decir, entonces, ese problema del 68 empezó a meter en el seno de las organizaciones como la nuestra y otras más, porque había un chorro de organizaciones en el país de la Oye, misma y en característica. el 68, ¿cómo se dieron cuenta? ¿O cómo te notificaron? O como, pues ahorita te das cuenta de todo lo que pasa en la No, también, pero sí. antes, No, lo que pasa es que pues nosotros teníamos relaciones nacionales, ¿verdad? Pero la comunicación era por teléfono. Sí, sí, la comunicación era más lenta, por supuesto, pero teníamos establecidas relaciones, o sea, relaciones políticas, ¿verdad? Con gente, pues, del mismo sindicato de telefonistas y raza de la UNAM y Politécnico que nosotros conocíamos, que estaba en nuestras organizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando estalla el movimiento, pues en todo, la línea general que se dio en todo el país fue apoyar al movimiento nacional, ¿verdad? Los puntos eran puntos que si tú los analizas ahora, el gobierno, si los hubiera concedido, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Woldenberg en su libro dice que o sea, que el 2 de octubre era como un día donde estaban celebrando porque los líderes se habían reunido con el gobierno y como que el gobierno había cedido, ¿no? O les iba a decir, ok, vamos a cumplir los puntos. Entonces era como que una celebración que se cumplieron en la Plaza de las Culturas y luego fue como cuando llegó los pinzas. Lo que pasa es que, es decir, la línea general del movimiento, porque pues siempre había desconfianza, ¿verdad? El movimiento era dirigido por un consejo que se llama Consejo Nacional de Huelga, que era muy amplio, ¿verdad? Y entonces, y obviamente que en el seno del movimiento estudiantil había diferentes corrientes políticas. O sea, por ejemplo, estaba toda la raza esta de nosotros, que eran los espartacos, pero también estaban los trotskistas, luego también estaban los del Partido Comunista, y también estaba una corriente cristiana. O sea, era ok, no todo era de izquierda. no, era una corriente muy amplia y diversa. Eran los cristianos de izquierda que también estaban ahí. Entonces, haz de cuenta que había una desconfianza entre todos, ¿verdad? De que no fueran porque el problema que rondaba siempre los movimientos era que fueras a transar, porque el gobierno era experto en comprar, ¿verdad? Entonces todo el mundo desconfía de todo el mundo, entonces por eso la línea general era diálogo público. O sea, no queremos dialogar con el gobierno en una oficina, sino el diálogo tiene que ser público con la prensa, porque los puntos eran puntos de destituir al jefe policíaco. O sea, era lo más complicado del gobierno, era destituir al jefe policíaco, porque lo otro era, haz de cuenta, poner en libertad a presos políticos como Vallejo y Campa, que eran líderes ferrocarrileros que habían sido encarcelados el 58-59 en una huelga ferrocarrilera de esos años, ¿verdad? Entonces ellos eran los presos políticos y ellos ya habían cumplido los años para que los liberaran, no había problema. Pero el gobierno no quería ceder por un malentendido principio de autoridad, ¿verdad? Entonces, bueno, y siempre el gobierno mandaba pues sus emisarios y se decía pues que ya había cedido, ya había pláticas y que ya se iban a hacer públicas, ¿verdad? Por eso que dice Woldenberg, pues sí era cierto, que sí había pláticas, iba avanzándose, pero el problema es que el gobierno siempre se resistió a ceder, ¿verdad? Ese es el lío del gobierno. En ese periodo, el gobierno quería su principio de autoridad, o sea, no ceder nada, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues viene la masacre del 2 de octubre, que tiene múltiples interpretaciones, pero el hecho es que hubo una masacre, ¿verdad? Y entonces, ese hecho obliga a muchos grupos, todos estos grupos que les digo yo que hay, a discutir algo que en América Latina se estaba dando.
Es decir, haz de cuenta, algo que siempre estaba en discusión en América Latina era la vía de la revolución, ¿verdad? O la vía política, o sea, la vía política era la vía de las elecciones, ¿verdad? O la vía armada tipo la Revolución Cubana, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta, ese era un debate permanente. Y en la organización de nosotros empezó a discutirse eso. Nosotros teníamos una ala campesina formada por maestros rurales. Eran maestros egresados de las normales rurales. Teníamos un movimiento muy grande que eran profesores que estaban trabajando en comunidades campesinas. Y ellos empezaron a insistir mucho en que la salida era la lucha armada. ¿Verdad? Y entonces nosotros, otro grupo, sosteníamos que no era posible eso. O sea, nosotros les decíamos, miren, nosotros vamos a estudiar la Revolución Mexicana, ¿verdad? La Revolución Mexicana, o sea, si tú lees el libro de Silva Gerson, pues el ejército de Villa era un ejército, no era una guerrilla, era un ejército en forma, ¿verdad? Entonces, de aquí a que nosotros podamos hacer un ejército para enfrentar al otro ejército es muy difícil hacerlo. No, México no es Cuba, ¿verdad? México no es cualquier otro país de América Latina, ¿verdad? No es posible la guerrilla como se planteaba, ¿me entiendes? O sea, vaya, el modelo cubano, pues es un modelo que se hace romántico, ¿verdad? Está Fidel Castro con 60 gentes, se suben al yate Granma, llegan a las montañas de Escambray y empiezan ahí a generar el movimiento. Claro, ellos tenían ya relaciones con la gente de las ciudades y todo eso, pero se hace un poco romántico, ¿verdad? Por eso también aquellos compañeros de Madera, Chihuahua, pues que también intentan asaltar el cuartel de la misma manera, ¿verdad? Porque Fidel, antes de que se vino a México, había asaltado un cuartel en Cuba, ¿verdad? Y ya luego lo habían puesto en libertad, ¿verdad? Es decir, pero se hace muy romántico el modelo, ¿verdad? Y entonces, total, eso mete muchos líos a todas las organizaciones. Y eso genera que en México empiece a aparecer un movimiento guerrillero, ¿verdad? Un movimiento guerrillero en el cual nosotros no podíamos estar al margen porque eran compañeros mismos que en un momento dijeron, nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Monterrey, una primera guerrilla de compañeros nuestros se fueron a la sierra de Durango, ¿verdad? Entonces, eso es una crónica que yo les he dicho que es muy importante que escribirla, China. Estos compañeros. ¿Pero cuál era el fin de irse a reclutar campesinos? ¿O así es, generar una guerrilla en la zona esa de la sierra de Durango, al modelo cubano, pues. Entonces, el problema es que ellos fracasan porque primero, pues traían puras armas bien antiguas, chinga, ¿verdad? Luego, el problema eran un núcleo muy pequeño, ¿verdad? Y luego, empiezan a enfrentar muchos problemas ya personales, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a una excursión y estar ahí 4 días a decir, ya nos vamos a quedar aquí. Luego, ¿cómo te vas a alimentar? Bueno, pues cadenas de alimentación y luego enterrarlas y una serie de cosas que se presentan. Hasta problemas más cabrones como la soledad, ¿verdad? O sea, mucha soledad bien cabrona. Y el otro problema que también enfrentaron era matar a un ser humano. Pues toda esa raza eran raza al revés, y que andaban luchando por la vida. Y entonces luego dice, teníamos a los pinches soldados a punto de tirar, y luego decía, ahorita cabrón, vamos a tirar. ¿Entiendes? No, ese problema, todos esos problemas, los sortearon y finalmente esa guerrilla fracasó. ¿Tenía el nombre o no? No, ni siquiera alcanzó a tener nombre. Fracasaron, digo, en el sentido ese, ¿verdad? Y se tuvieron que bajar.
Y ahí había gente, haz de cuenta que era pura gente de la universidad. O sea, por ejemplo, como usted dice, se romantiza la idea de la guerrilla, de la revolución, y vas, sí, igual está chavo y piensas, no sí, ves sí, el panorama completo de todo lo sí, que conlleva. hombre, Matas de un perro. Sí, sí, así es, eso decían ellos, ni un pinche perro. Entonces imagínate, no, güey, un chita acá lo mataron, y luego inerme, ¿verdad? Porque si fuera, órale, total, Los que secuestraron a Garzazada, bueno, ese es un asunto posterior. después. Sí, entonces haz de cuenta que esa es una primera experiencia que se da ahí. Y obviamente que eso no detiene la discusión ni el debate, Ujú. ¿verdad? Y entonces, pues como había muchos grupos, empiezan a formarse más grupos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, allí nada más en Monterrey debe haberse formado de perdidos 6 o 7 grupos, Ujú. ¿verdad? Este, entonces, hay una iniciativa que se lanza de formar una sola agrupamiento de todos, Ujú. ¿verdad? Ese agrupamiento se va a llamar la Liga Comunista 23 de septiembre, que es Ok, la más sonada que hubo en el país, ok, ¿verdad? Pero ya en ese momento la guerrilla ya no era urbana, ya no era rural, ok. sino era urbana, ¿verdad? Y sí había una guerrilla rural, pues pero era gente que, como Genaro Vázquez, que toda su vida habían trabajado con los campesinos en la Sierra de Guerrero, Ujú. o Lucio Cabañas, eran maestros rurales que ellos estaban ahí, ¿verdad? Entonces ellos generaron una guerrilla en Guerrero, pero la generaron con gente que ellos toda la vida habían trabajado ahí, ¿verdad? Que es diferente que tú vayas y te quieras implantar. Entonces, haz de cuenta que estas guerrillas, pues lo que generalmente hacían era asaltar bancos, ¿verdad? Guardar la lana, y prepararse. O sea, ¿prepararse para qué? Pues ni siquiera sabían para qué, pero siempre había que prepararse, Pepe ¿verdad? Mujica igual él también fue guerrillero, también Sí, asaltaba sí, bancos. claro, la guerrilla más sacada en América Latina urbana era la de ellos, los Tupamaros, Ujú. ¿verdad? Aquí se bordaban hasta ideas fantasiosas, decían, no, es que esos cabrones han logrado encontrar un principio fundamental, decía la raza aquí. ¿Cuál es el principio? Desmaterializar la materia, güey. Si no los hayan, saben cómo desmaterializarse. O sea, sí, fantasías de esas, pero ellos, pues eran unas guerrillas más consolidadas en eso. Y en Monterrey había una guerrilla que eran puros, haz de cuenta que eran puros cabrones de la generación. Yo tendría unos 24 años. Ujú. Entonces la generación más abajo era la generación que tenía 19 y 20. Ok. Más abajo de la misma organización de nosotros. Esos cabrones formaron una guerrilla y estaban relacionados. Yo tenía relación con ellos. Que eran chingones para asaltar bancos. Ok. O sea, lograron acumular lana de la madre. Eran puros chavos y chavitas, Ujú. ¿verdad? Y es más, por ejemplo, en una casa en la colonia del Prado, no se me olvida, pues eso ya pasó y tenían tanto dinero los cabrones que en cajas de zapatos del suelo hasta el techo lleno de dinero. Y yo les digo, no, pues órale, pues necesitamos comprar imprentas y todo eso, güey, y etcétera. Bueno, ellos estaban cenando en una casa de seguridad Ujú. y empezaron a jugar con una pinche pistola. Y empezaron a rodar así y se disparó una y le dieron un balazo a una chava, ¿verdad? Entonces, en la madre se asustaron todos. ¿Y ahora qué? Pues háblale a estos cabrón, una raza que eran doctores. Y entonces fue, pues no, tú estabas muy chiquillo, no lo conociste, unos niños que cuidábamos nosotros que eran Guillermo y Taína, eran 2 chilenitos chiquitos que No me había, acuerdo. no, eran más o menos de la edad de Heráclito.
Entonces su papá era Reinaldo, Ujú. era egresado de medicina y era un muy buen cirujano, y se lo llevó a una clínica. El dueño de la pinche clínica agarró a la policía y se los agarraron, y ahí agarraron a todos. O sea, pero así como a ese, pues, luego el resto de la guerrilla agarró un avión. ¿Y era exiliado ese chileno? No, no, él ¿No? era de ahí, nada más Ajá. que se casó con una chilena. Ah, ok. ¿Verdad? Se casó con una chilena cuando se fueron a Cuba. Entonces secuestraron un avión y tuvieron que soltarlos a todos y se fueron a Cuba. O sea, toda esa raza se fue a Cuba. ¿Verdad? Es decir, y así hubo más gente. Y una, otra guerrilla de esas mismas de ahí fue la que intentó secuestrar a don Eugenio, que también era raza que era pues muy cercana a nosotros, ¿verdad? Pues eran, haz de cuenta que en 1969 yo fui a Cuba. Ujú. Haz de cuenta, yo trabajaba en teléfonos y entonces conseguí un viaje a Cuba y entonces yo tenía suspendidos los derechos sindicales y los charros ya no me dieron permiso, porque los charros, el sindicato era el que tramitaba todas las cosas Las de la vacaciones. empresa, Ajá. todo. Pero yo necesitaba un permiso de perdido de un mes. Total, no me lo dieron y por eso yo renuncié al, al trabajo en teléfonos. Si no, a lo mejor ahí me hubiera jubilado, chinga. Y haz de cuenta que esa, eh, ves que nosotros salimos a Cuba, que fue el 69, Ujú. ¿verdad? Te tomaban foto, cada cabrón. O sea, ahí al salir al aeropuerto, una foto a todos. ¿El ¿Verdad? aeropuerto de Cuba o en el de No, México? el de México. O Ok. sea, cuando ibas allá. O sea, pues te fichaban ahí, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que era un control así de ese tipo. Y Cuba, pues, era, decían, el territorio libre de América. Entonces secuestraban un avión aquí la raza y decían, ¿a dónde? Pues a Cuba. Ok. Pero luego llegaba la raza a Cuba y los cubanos eran muy desconfiados, Ok. ¿verdad? Porque los cubanos siempre tenían miedo que les infiltraran gente ahí, Ujú. ¿verdad? O sea, porque pues siempre es muy fácil que te infiltren gente y te vaya a hacer desmadre allá o lo que sea. Entonces a ellos siempre los tenían, haz de cuenta que en lugares totalmente aislados, Toda la ¿verdad? raza que llegaba en Sí, avión. toda la raza que llegaba así, la tenían aislada, ¿verdad? Porque no tenían ellos tampoco los cubanos posibilidades de saber bien a bien quiénes eran, Ujú. ¿verdad? Y esa raza luego se fueron a Holanda, unos y a Italia, otros. Sí. Cuando empezó la cosa a mainar, esos todos salieron de Cuba, porque realmente ahí los tenían así. Entonces, haz de cuenta, ¿Y a Cuba ustedes a qué fueron? Nada más a... o sea, nosotros fuimos porque, haz de cuenta, nosotros teníamos relación con un cónsul, los cubanos tenían dos tipos de cónsules, cónsulos diplomáticos y cónsulos políticos. Ujú. Y entonces en Tampico había un cónsul político. Ujú. Y ese cabrón nos dijo, pues si quieren ir a Cuba a discutir con los cubanos de la relación de nosotros. De total dije, bueno, pues órale. Entonces dije, bueno, pues lo que vamos a hacer, ya yo esto ya lo cuento, pues no, ya no hay mucho lío ahora. Vamos a patrocinar un viaje de estudiantes de ingeniería química y ustedes se van, 5 cabrones ahí, metidos como si fueran estudiantes Estudiante, de ingeniería química. Nosotros éramos universidad. de otras escuelas, ¿verdad? Es decir, éramos todos de la Uni de Nuevo León, pero nosotros éramos, pues yo era de leyes y la demás raza era de filosofía y de economía. Ujú. Y íbamos a discutir el problema de la lucha armada. O sea, porque eso es lo que los cubanos era lo que querían discutir, Ujú. ¿verdad? Pero ellos qué querían, alentarlos. Sí, sí, ellos querían conocer el punto de vista que teníamos nosotros sobre la lucha armada. Entonces, y nosotros, pues había dos posiciones, la que decía que sí, los que decíamos que no era no,
No Eso había- no era ninguna Pues es que posibilidad. México es bien, o sea, pues era bien grande. O sea, Cuba, pues, Pues sí, Sí. pues no. Es o que sea, conquistas la Sierra de Durango y luego qué chingados. O sea, ahí que, no, pues, no, y es que, mira, si tú nada más, nosotros decíamos que conocemos la historia de la Revolución Mexicana, ¿verdad? O sea, hace cuenta que la batalla más chingona que hubo en Cuba, que es la batalla de Santa Clara, pues, ¿cuándo se va a comparar la toma de Zacatecas? Toma de Sí. Zacatecas es una pinche cosa, una operación militar de poca Sí. madre, o la toma de Torreón, o la batalla de Celaya, cuando le chingan el brazo a Obregón. ujú. O sea, es un enfrentamiento de ejércitos. Eso, imagínate, fue en 1911, 12, 13, 14. Entonces, imagínate, ahorita estamos en 1970, pues ¿cuándo? O sea, no tiene lógica. Sí, o sea, el ejército, Pues un ¿cuándo? ejército y una nación que Pues tiene sí. 50 años en el poder, chingados lo va a hacer. Y un ejército totalmente consolidado y eso, pues no, hombre, eso. Pero la fantasía es bien cabrona siempre. Ujú. Pero muy rápidamente, pues todo, ya se empezaron a dar cuenta de que eso estaba totalmente, pues era totalmente equivocado eso. O sea, Porque las guerrillas no prosperaron mucho, ¿no? O sea, no son como, o sea, en México no se recuerdan guerrillas así como en otros países de Centroamérica. O no, sea, porque aquí hace cuenta que la guerrilla lo único que podía hacer era asaltar bancos y secuestrar gente. y- Y y- ya, ¿verdad? Entonces, eh, y eso, pues a dónde te llevaba nada, ¿entiendes? Y nosotros empezamos a tener muchas dificultades con la raza misma que lo conocíamos. O sea, porque, por ejemplo, eh, cuando sale Vallejo de la cárcel, este líder que ujú, estuvo y campa, entonces en todo el país se forma un movimiento que se llama el Movimiento Sindical Ferrocarrilero. ujú, Y entonces yo me convertí en asesor del sindicato ferrocarrilero ahí, del movimiento sindical ferrocarrilero ahí en Monterrey. ujú, Y Vallejo, pues era un líder sindical, ¿me entiendes? No era un político de izquierda, Vallejo. ujú, Entonces sale de la cárcel y sale con mucha confianza en Echeverría. ujú. Entonces él decía, Echeverría me prometió que va a haber elecciones en el sindicato ferrocarrilero. Y yo siempre decía a la raza, no hay que chocar con Vallejo, hay que dejarlo. Si él le tiene confianza a Echeverría, pues que le tenga confianza. Vámonos a ayudarle a organizar a los ferrocarrileros. Y tenían un arraigo, o donde quiera que llegaba los ferrocarrileros estaban siempre con él. ¿Vallejo dónde era? Era de allá del sureste. Ok, Él era, no me acuerdo si de Tuxtla Gutiérrez o uno de los lugares ok, del sureste. ujú, ¿Verdad? Entonces, haz de cuenta que en 1970 él sale, eh, y pues nosotros en Nuevo León ahí lo recibimos, todavía la universidad estaba bien, digo bien, el movimiento estudiantil, y hay un evento ahí en el aula magna, y muy bien estuvo. Entonces, y eso pasó en 1970, a finales digo, a mediados del 70, todo el 71, pues transitó con la idea esa de que iba a haber elecciones, iba a haber elecciones, iba a haber elecciones, y, y luego, pues nunca hubo, y a finales del 71 él dice, vamos a presionar al gobierno, chingada. Hay una reunión. Y entonces la presionada del gobierno era que cada ferrocarril firmara un oficio donde le decía a la empresa, por este oficio le pido que ya no me descuente costas sindicales, ujú, ¿verdad? Con la idea de acabar económicamente con los charros. Pues obviamente la empresa no le hizo caso, ¿verdad? A los ujú, oficios de eso. Total, en diciembre del 71, él se encabrona ya más y dice, no, pues vamos a presionar más. Y entonces dice, vamos a tomar los servicios sindicales. ujú. Y entonces, pues se tomaron los servicios sindicales. Y el de Nuevo León, pues lo tomamos ahí como 4,000 ferrocarrileros. Y nombramos una nueva mesa directiva. Y entonces, haz de cuenta que
había mucha evolución en la misma universidad, en otros sindicatos. El mismo sindicato de telefonistas, pues ya era un sindicato democrático, porque haz de cuenta que pues había habido un movimiento interno en la democratización del sindicato, y los mineros de la 6-7, total había mucha ebullición en Monterrey. Ujú. Y bueno, finalmente ya en el 72 empieza a rumorarse que, haz de cuenta que el 10 de junio del 71 en México había habido una masacre que se llamó el Halconazo, Ujú. ¿verdad? Porque la Universidad de Nuevo León habíamos logrado la autonomía, y luego de repente un gobernador, Eduardo Elizondo, cambió la ley y eliminó la autonomía. Se hizo un movimiento, y ese movimiento fue respaldado por estudiantes del DF, y luego se dio eso que se dio en llamar el halconazo, porque eran halcones, un grupo de choque que también mató a muchos estudiantes en el DF el 10 de junio del 71. Y entonces quedó la idea esa de que los halcones pues eran los golpeadores, los porros, y entonces se decía que iban a venir halcones a tomar el sindicato de ferrocarrileros, Ujú. ¿verdad? Y así estaba el rumor, y siempre había guardias, ¿verdad? Y yo siempre les decía a los chavos, los estudiantes, que no se queden en la noche, pero los chavos, pues está cabrón que los son. Tengan caso. Y entonces, pues una noche, el 10 de marzo, haz de cuenta que llegaron los pinches halcones, ya de veras, y con armas tomaron el pinche edificio a balazos, mataron a 2 ferrocarrileros, a un estudiante de prepa, y hirieron como a unos 30 ferrocarrileros. Bien cabrón estuvo eso. Y atrás de ellos venía la policía, Ujú. ¿verdad? Finalmente, la policía tuvo que detener a unos, salieron con las armas en la mano, los güeyes al otro día, ¿verdad? Entonces, total, de que, haz de cuenta que, pues, yo me asumo como, ya había salido de la escuela, yo me asumo como defensor de los ferrocarrileros, y meten a la cárcel como a 100 de los de nosotros, que era la mayoría, pues estaban ahí en el edificio, Ujú. y ya sacamos a la mayoría, quedaron 3 de nosotros y 3 de ellos detenidos. Y el pinche juez fue mi maestro, Ujú. Florencio Flores, como se llamaba. Y bueno, total, pues ahí se llevó la causa, estamos hablando de marzo del 72. Ujú. Bueno, la raza esta que ya andaba en las guerrillas, ya van y me entrevistan y me dicen, no hay otra, Benavides, huelga general. No, le digo yo, ¿cómo huelga general? Pues si conformémonos con que no se nos desmoralice la gente, vamos a convencerlos de que hagan una huelga. No, hombre, están mal ustedes. No, huelga general. No, están locos, le digo. Eso no se puede. Es más, vayan ustedes a la asamblea y ahí planteenla. No, nosotros no, pues no, ni nos conozco, pues no. Digo, yo no voy a andar frente de huelga general, pues, si lo quiero sacar a los que están presos, ¿ya? Y buscar atenuar las cosas. Así, esas broncas teníamos con esos que ya andaban en la guerrilla, Ujú. ¿verdad? Bueno, haz de cuenta que ese lío acabó en diciembre del 72. Me habla a mí el juez, me dice, Benavides, va a haber un empate. Eso yo lo he contado muchas veces. Yo, che, es un empate, maestro. ¿Qué es eso? Dice, van a salir los tuyos y los de ellos. Le digo, ¿cómo los va a dejar salir, maestro? Pues si no, tenemos los muertos, los heridos, y ellos traen las armas en la mano, los agarran. Usted sabe todo el expediente, pues usted es el juez. Dice, pues van a salir. Le digo, bueno, y lo que me enseñó allá en la escuela, dijo, olvídate de eso, me dijo. Esta es la vida real. Esta es la vida real, van a salir.
Y eran militares esos güey. No, hombre, esos cabrones eran ferrocarrileros también. Eran Sí, eran charros ferrocarrileros que los habían mandado. Yo no sé si ellos eran los que traían, los que dispararon, ellos dicen que ellos no habían sido, ¿verdad? Pero pues el hecho es que ellos estaban ahí como que ellos habían sido. Sí. Y haz de cuenta que el conflicto con la gente que andaba en la guerrilla, pues era ese conflicto que ellos no hallaban qué hacer, ¿me entiendes? Más allá de asaltar bancos y de eso. ¿Verdad? Por eso paulatinamente fueron cayendo más gente a la cárcel, y finalmente, paulatinamente la guerrilla fue desapareciendo, ¿verdad? Y luego, pues lo otro, que era lo que nosotros decíamos, el problema es que aquí lo que hay que hacer es, pues, la lucha cotidiana con la gente. Obviamente en esa época ni siquiera nos imaginábamos nosotros la lucha electoral, porque no, o sea, era inimaginable la lucha pues electoral. ni había credencial de elector, nadie. No había eso. ¿Cómo votaban? ¿Que llegabas y No, cómo te identificabas? Era una papeleta que yo a veces la he publicado, te daban una papeleta donde venía tu nombre, o sea, con eso tú ibas ahí y ese era ¿verdad? O sea, entonces nadie, ¿en qué chance íbamos a creer en las elecciones? Hacíamos elecciones, les decía yo, son elecciones más limpias las que hacemos nosotros en las escuelas, ¿verdad? Porque ahí sí te exigíamos la credencial para que puedas votar aquí, ¿no? Y acá, entonces nadie creíamos en las elecciones, ¿verdad? Entonces, de tal manera que haz de cuenta que estaba cerrado la vía política para poder participar, no había, ¿me entiendes? Fue la reforma que hizo López Portillo. O sea, haz de cuenta que Echeverría gobernó del 70 al 76 y del 76 al 82 gobernó López Portillo. Y López Portillo emitió una ley de amnistía donde ya toda la gente del 68 lo echaron fuera, porque era también una soberana, o sea, todos los juicios eran pura falsedad, ¿verdad? Entonces, lo tenían, pues fíjate, estaba preso Eli de Gortari. Pues Eli de Gortari que era tío de Salinas de Gortari. Eli de Gortari, pues es uno de los intelectuales más famosos de México. Estaba preso el cabrón Eberto Castillo. O sea, había mucha gente, era para el gobierno era un desgaste internacional que estuviera preso toda esa gente. Entonces, pues ya. Estaban en Lecumberri, ¿cómo se llamaba la cárcel? En Lecumberri. Entonces, el papá de Jorge también, pues había mucha raza, ¿no? Sí. Pues sí, el papá de Jorge dice que también estuvo preso. O sea, había un chingo de gente presa. Entonces, cuando viene la reforma esa de López Portillo, o sea, donde hace cuenta que en esa época, pues no solamente era eso, sino ellos controlaban todo. O sea, haz de cuenta que el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral, ¿verdad? O sea, por eso Bartlett se la sacan ahí mucho a Bartlett, porque pues él, el secretario de Gobernación, ya era el que presidía el órgano electoral. Entonces, pues estaba de la chingada, estaba en sus manos todo, ¿verdad? Entonces, por eso la lucha fue pues democratizar los órganos electorales, que hubiera una credencial para votar. Y la primera fue sin foto. Sí, sí me acuerdo. Y luego, naranjas. sí, fue una larga lucha para decir, credencial con fotografía. Y ya por fin dijeron, bueno, está bien con fotografía. O sea, pero haz de cuenta que toda esa fue una larga lucha política que paulatinamente ya pues fue democratizándose el país, ¿verdad? Y obviamente que eso pues, fue acompañado de muchas pequeñas luchas particulares que se daban en muchos lados, ¿verdad? O sea, en las universidades, por ejemplo, nosotros logramos que la Universidad de Nuevo León pues fuera una universidad autónoma. Logramos que fueran maestros y estudiantes los que designaran a los directivos, ¿verdad? Lo que pasa es que
todo eso, Tiene esa voz. sí, todo eso pues se empezó a manipular, ¿me entiendes? Porque O sea, porque ya cuando yo llegué, o sea, cuando yo estuve en la FIME, la elección era, nomás no, estaba un director, o sea, nomás era un güey en la boleta, pues ibas a, ¿qué chingados ibas a votar? O sea, nomás sí, estaba el güey que Sí. iba a ser director, y para rector ni siquiera nunca no, hubo. no, lo que pasa es que eso se empezó a distorsionar, porque era lo que decíamos, ¿verdad? O sea, en aquellas escuelas donde nosotros logramos establecer grupos de maestros de izquierda, Ujú. pues las cosas más o menos se... Pero incluso hasta esos maestros de izquierda empezaron a usar a los estudiantes de masas de maniobra. Por eso hasta la gente de izquierda mío se dividía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque también el movimiento estudiantil empezó a deteriorarse y empezaron a funcionalizarlos en torno de bailes, de reinas de simpatía, de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que empezaron ¿cómo te diré?, a despolitizar a los chavos, Ujú. ¿verdad? Y entonces, y los maestros, que eran el segmento más estable en la universidad, pues eran los que empezaron a manipular estudiantes. Y el poder decisorio en una elección, la mitad está en los alumnos y la mitad en los maestros. Entonces, por eso los maestros lo primero que hacían era ver cómo manipulaban estudiantes, ¿verdad? Y entonces, en escuelas sí se logró conservar las cosas y en otras no, pero en la medida en que empezaron a tener hegemonía los grupos de derecha, pues en esa medida empezó a desmontarse todo lo que se había logrado, ¿verdad? Y luego la llegada de Piñeiro, o sea, Piñeiro, este, haz de cuenta que manipuló muy bien porque dijo, miren, vamos a hacer esto, todo lo que son la segunda, la tercera, las cuartas, las escuelas se van a quedar con ello. La cuota interna, la escuela se va a quedar con ello. Y entonces eso empezó a hacer que los directores de las escuelas empezaron a buscar formas de cómo cobrarle más a los alumnos. Ujú. Al llegar al momento actual en que la cuota interna es muy superior a la cuota que pagas en la universidad, ¿verdad? Es un semestre en la prepa 9 ahorita vale 10,000 pesos. Nada más de puras chingaderas internas. Porque te pusieron cuota interna y luego te dijeron, no, ¿sabes qué? Un seguro de vida. ¿Sabes qué? Te vamos a vender todo el material didáctico aquí. ¿Verdad? Luego, ¿sabes qué? Pues te vamos a cobrar porque ahorita hay mucha inseguridad y vamos a tener que meter aquí guardias de aquí hasta donde vas a tomar el camión. Y todo eso infló la cuota interna, o sea, ¿qué es lo que pasa ahorita? ¿Verdad? Es decir, es lo que ha subido mucho la educación en la Uni de Nuevo León, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente la democracia pues acabó en nada. Y luego el problema de las universidades pues es que son también fuentes de corrupción, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, la Uni de Nuevo León ya la traen en la estafa maestra, ¿verdad? O sea, porque también están inmiscuidos en eso. Pero entonces, digo, como usted empezó desde chavo a organizarse y demás, y se fueron ganando ciertas cosas sobre todo en ese tiempo sindicatos, que era la manera de organizarse para defender derechos laborales y demás en las universidades, ya se desvirtuó muchos de esos ganancias, tanto en los sindicatos como en las universidades, en las prepas públicas, pero como que hace falta, o siento que hace falta que otra vez los chavos vuelvan a organizarse, ¿no? Sí, sí, o sea, el problema ahorita, haz de cuenta que es el proceso, lo que era la izquierda, nos metimos a la lucha electoral y todo lo demás se quedó. Ujú. Ahorita, por ejemplo, el gobierno de AMLO ha hecho una serie de reformas en los sindicatos. O sea, vaya, ha hecho una serie de reformas laborales que impactan en los sindicatos, pero ya no hay ahorita activistas que lo exijan. Ujú. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, ahorita ya dice, por ley, los sindicatos tienen que elegir a sus dirigentes con voto directo y secreto.
y en presencia de la autoridad laboral. Y entonces, por ejemplo, eso ya no, ya ahorita nadie lo exige, ¿verdad? O sea, Sí. hay mucha despolitización. Y en las universidades, salvo en la UNAM, porque la UNAM no ha dejado de haber siempre activistas, en el resto de las universidades del país, pues haz de cuenta que ahorita se está exigiendo auditorías a las universidades, porque hay una corrupción muy grande. Y prueba de ello es la estafa maestra que es una de las estafas más grandes, incluso que la de Odebrecht. Ya Rosario ya dijo que ella va a declarar todo, ¿verdad? Entonces, en esa involucra muchas universidades, ¿verdad? Entonces ahorita haz de cuenta que pues nosotros podemos decir que tenemos más o menos democracia en el país, ¿verdad? Pero en las universidades, en los sindicatos, pues apenas empieza a gestarse eso, ¿No te ¿verdad? acuerdas en Axtel que de repente ponían fotos del sindicato de Axtel? Así No. como que ya es que tenían como que pues una vitrina donde ponían así de los eventos. Nunca llegaste a ver de que reunión del sindicato, pues eran, no sé, los mismos 5 güeyes de siempre, pero pues nadie sabía qué Sí, onda. pues son sindicatos de paja, Sí, ¿entiendes? Sí, no te, o sea, yo me no da me risa porque acuerdo. decía, mira, güey, los sindicatos son 5 vatos, pero Es salían así que, en fiestas, ¿no? digo, no sé, pero tal vez los sindicatos eran para eso, para ganar derechos laborales que no se tenían. Pero si hubiera una buena ley laboral, realmente el sindicato ya no tiene cabida, ¿no? O de todas maneras siempre es la figura del sindicato. Lo que pasa es que, haz de cuenta, en las leyes, las regulaciones sobre patronales se rigen por una ley que es la Ley Federal del Trabajo. Mm, Y esa ley establece derechos mínimos para los trabajadores. Y luego los trabajadores tienen derecho a organizarse y a pedirle al patrón la firma de un contrato colectivo donde los derechos están por encima de la ley, ok, ¿verdad? sí, O sea, más prestaciones, etcétera, ¿verdad? Y entonces para eso son realmente los sindicatos, sí, para que una la ley se aplique y otra pues conseguir algo más de lo que te da la ley, porque la ley te da derechos mínimos, así como el salario mínimo, es el salario mínimo, sí. ¿verdad? Pero pues, si tú eres, tienes un sindicato en una compañía, bueno, pues tú pactas que te den algo más, etcétera, ¿verdad? Sí. Teóricamente para eso deben ser los sindicatos. Es igual que aquí, o sea, aquí en Estados Unidos, haz de cuenta que hay sindicatos que son más o menos sindicatos poderosos, que sí están, sus trabajadores están muy bien, ¿verdad? Sí, Es decir, y en general los demás trabajadores pues se rigen por las leyes. En Estados Unidos las leyes laborales son estatales, sí. ¿verdad? Creo que no hay una ley federal de trabajo, ¿verdad? Aquí sí, la mayoría siempre son, bueno, hasta los salarios mínimos varían Sí. de cada estado a estado. Sí, sí, o sea, porque haz de cuenta, Estados Unidos, diferente a México, es un estado más federal, ¿verdad? Ujú. Por eso las leyes en Estados Unidos son leyes estatales. Ok. O sea, porque realmente cuando se forma Estados Unidos se forma así. O sea, se forma después de la revolución de independencia. Entonces se juntan las 13 colonias y dicen, bueno, pues formemos una unión, ¿verdad? Y dicen, la base de esta unión es la tolerancia, porque resulta que cada chingado estado, cada colonia tenía sus propias leyes, Sí. ¿verdad? Y es más, tenía sus propias creencias. Por eso Estados Unidos es un país muy importante, digo muy importante desde el punto de vista de la democracia, porque desde que se forma también con una idea muy importante que es la idea de la tolerancia. Sí. Entonces, cosa que no pasa en América Latina. En América Latina
la religión es única, aquí nomás es la católica. Y aquí desde que se constituyó Estados Unidos dicen, bueno, cada quien que siga creyendo en lo que quiere, ¿verdad? Sí. Si unos son cuáqueros y otros bautistas y otros metodistas y otros católicos, pues que así sigan. Pero también todo eso es lo mismo. Por eso en algunos estados aquí hay aborto, en otros no hay. En otros hay pena de muerte y en otros no hay pena de muerte, Sí, casi ¿verdad? todos los días son estatales. Entonces, y en México, no, allá el modelo es un modelo muy, muy centralizado, ¿verdad? Oye, Ajá. luego estabas diciendo este, digo, después de lo de Vallejo, este, eso que en los 80s, la lucha democrática en la que estuviste involucrado, ¿qué fue más? Nomás como empezar a generar partidos de oposición. Sí, o sea, en todos los años esos de los 80, fundamentalmente lo que nos dedicábamos era a, pues a crear conciencia entre los trabajadores, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos grupos sindicales en telefonistas. Por ejemplo, pues yo a tu mamá la conocí en una huelga. O sea, María trabajaba en una maquila, ¿verdad? Y entonces, De las fábricas Medallo, ¿cómo se llama? se llamaba maquilas, confecciones y maquilas. Era también de la misma, del mismo dueño, del dueño de Medalla de Oro, ¿verdad? Ya se me olvidó el nombre, muy famoso ese cabrón ahí. Entonces yo y mi raza lo que hacíamos era formar núcleos de trabajadores, darles conciencia de la situación en la que estaban, plantear la necesidad de la lucha sindical para defender los derechos inmediatos que tenían. Y así, o sea, así teníamos grupos sindicales en muchos lados, o sea, en la fundidora, en la 6-7, en la Zarco, en pequeñas compañías, y logramos hacer movimientos importantes. Por ejemplo, a través de cuando nosotros, pues bueno, ya les conté yo que yo trabajé en Telefonistas y me salí en 1969, pero nosotros seguimos ligados ahí. Eduardo siguió hasta el 70. Y entonces no seguíamos sacando ese periódico que se llamaba el Guajolote. Y en el 76 hubo otro movimiento nacional. En Telefonistas siempre hubo movimientos de resistencia. Y en el 76 hubo una huelga. O sea, sobre todo las operadoras pararon en todo el país. ¿Verdad? Entonces acaba de llegar Echeverría o estaba a punto de salir Echeverría. ¿Verdad? Entonces, total, Echeverría dijo, bueno, no quiso reprimir. ¿Verdad? Entonces dijo, vamos a llegar a un acuerdo, que haya una elección y el que quede del Comité Democrático y el Comité de los Charros, ese se queda. Bueno, pues órale. Y entonces, no, hombre, ganamos aplastantemente. Y ahí ya yo me convertí en asesor jurídico del sindicato de telefonistas, ¿verdad? Oye, entonces todos esos movimientos que hacían, digo, ya era como que más trabajo local, ¿no? O sea, también me has dicho que a todos los terrenos que le llegaron a los de la granja, tú y Max, o eso ya fue más en los 90s. No, eso fue también en ese periodo. Okay. O sea, haz de cuenta que pues nosotros, haz de cuenta como había el otro escenario es que Monterrey era una ciudad en crecimiento, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que el casco de la ciudad empezó a crecer y llegó a terrenos ejidales. Entonces, la granja sanitaria que está ahí, o sea, estás de cuenta que a un lado del penal, sí. Bueno, la granja sanitaria eran 40 hectáreas de un ejido, ¿verdad? Y entonces un vivo las vendió, ¿verdad? O sea, un vivo, el comité del ejido empezó a decirle a la gente, vamos a vender terrenos aquí, entonces pues la gente se muere para comprarlos.
Y no eran de ellos. No, pues eran terrenos ejidales que no se podían vender, Ok. ¿verdad? Entonces, y entonces, pues yo llegué ahí porque yo estudiaba en la normal superior y ahí había un profesor, el profesor Guadalajara, y ese me dijo, oye, hay un problema muy grave de este tipo. Y dije, pues si quieres, vamos. Y total, ya me entero yo y empezamos a hacer asambleas y ya, entonces les digo, no, pues es que todo es ilegal aquí, porque son terrenos ejidales, eso no se pueden vender. Entonces ya no pagamos, no, ya no le paguen nada a esos cabrones. Y nos quedamos aquí, sí, aquí quédense y luego vemos cómo regularizamos. ¿Verdad? Entonces, como eso estaba pasando en todo el país, Okay. entonces el gobierno federal creó una comisión que se llamaba Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, que se llama CORET, y a través del CORET nosotros regularizamos todo eso. Y esto estaba pegado a Tierra y Libertad. Okay. ¿Verdad? Y eso era otra de las cosas que hacíamos. O sea, por ejemplo, también en Juárez ahí hubo otro problema muy grande de tierras. Y también en esos, pues hay muchos conflictos. Ahí, por ejemplo, hubo un conflicto derivado haz de cuenta, estos grupos que yo te digo que venían. Entonces había un grupo que era un grupo maoísta, que era donde estaba Beto Anaya y todo lo que es la gente del PT, y otros más. Total, ellos empezaron a pelear entre ellos y eran vecinos de la granja, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a meterse acá y total empezó a generarse un conflicto. El PT es casi, o sea, todo lo de Tierra y Libertad son del PT, ¿no? ¿O no? No, el PT ya realmente es un partido que tiene más influencia social que ahí, porque incluso ahí hasta el PRI saca más votos que ellos. ¿Verdad? Entonces, el problema de los conflictos de tierras, pues fueron siempre un problema en ciudades como Monterrey, que iban creciendo y creciendo y creciendo. Digo, Monterrey, Guadalupe y todo eso, ¿verdad? Por eso ellos también crearon una organización local que era Fomerrey. Fomerrey también es un fideicomiso para regularizar tenencias de la tierra, ¿verdad? Y entonces también en eso, pues, o sea, nos metíamos en ese tipo de problemas que siempre había. Y, y lo otro, pues, era en el asunto político, que pues cada vez se fue dando más claridad de la posibilidad de que electoralmente se pudiera participar. Okay. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el partido de Berto? El PMT. PMT. Okay. Sí, haz de cuenta que estos grupos, todo el gruperío que yo te digo, que estábamos a la izquierda del Partido Comunista, nosotros logramos formar un movimiento nacional que giraba en torno de una, en general nos llamábamos corriente o tendencia socialista. Y entonces, cuando se empezó a dar la posibilidad real de participar electoralmente, entonces se planteó la formación de un solo partido de izquierda. Y ese partido solo de izquierda, nosotros ahí le entramos, se llamó Partido Socialista Unificado de México, PSUM, ¿verdad? Ese, pues no sé, tú todavía yo creo no nacías cuando... No, sí me acuerdo, bueno, me acuerdo haber visto propaganda del PSUM en la casa. Sí. O sea, a lo mejor igual era vieja, pero sí. Entonces, ese partido fue el primer partido que intentó unificar a toda la izquierda, ya para participar electoralmente. ¿Y Eberto fue el que se postuló para ese? No, luego después, ese partido, el PSUM, hace cuenta que lanzamos Eberto, junto con el partido que tenía Eberto, que se llama PMT. PMT, que es Partido Mexicano de los Trabajadores, ahí estaba Vallejo también. Entonces, y entonces, junto con él,
nos fusionamos en un periodo de meses, nos fusionamos y fundamos el Partido Mexicano Socialista, PMS, que también fue un partido de meses. Okay. ¿Verdad? Y entonces cuando ya estábamos en plena campaña, entonces Cárdenas se sale del PRI, Es cuando hace el junto con movimiento. Muñoz Ledo y esos, Ya. y entonces se ligan al PPS, se ligan el PPS era un partido palero del PRI de ¿Será toda la que vida. el símbolo era que era como un kiosco, ¿no? Sí. O que el movimiento de la revolución. No, ese era el PARM, El PAN. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y entonces, Pinche partido. no, el PPS era un partido, El rosa. ándale ese, el partido rosa. Entonces, esos partidos, el PARM, ese partido y otro pequeño partido que se llama MAUS, Movimiento de Acción y Unidad Socialista, esos lanzan a Cárdenas. Como el Frente Nacional, ¿cómo se Sí, llama? Frente Democrático Nacional, FDN. Entonces empezaron ellos en su campaña y nosotros con Eberto. Ajá. Eberto y Cárdenas habían sido compañeros, eran amigos, porque Eberto era ingeniero civil y Cuauhtémoc también era ingeniero civil. ¿Verdad? Obviamente Eberto era muy amigo del general Cárdenas y todo eso. Entonces, haz de cuenta que pues empieza la campaña y la campaña que más se empieza a prender muy, muy fuerte es la de Cuauhtémoc, ¿verdad? Y lo determinante fue un evento en La Laguna, donde estuvo de poca madre, sí, un pinche evento de poca madre. Entonces ahí fue cuando ya nosotros empezamos a discutir seriamente en declinar la candidatura de Eberto. Y cada vez pues, estábamos más convencidos muchos de que no hay más que Eberto, decline. Y Eberto era un hombre muy sensato. Eberto en un momento dijo, no, vamos a declinar y vámonos con Cuauhtémoc. Y ya nos fuimos todos con Cuauhtémoc, por eso ganamos esa elección. Claro, ganamos la elección, pero no teníamos control, pues era todo, ellos controlaban todo, ¿verdad? Ellos controlaban todos los órganos electorales y haz de cuenta que las casillas, pues no, sí teníamos mucha gente, pero con todo y eso sí les ganamos, ¿verdad? Claro, no podíamos probarlo, ese era el pedo, que no teníamos pruebas. Sí. ¿Cómo se cayó el sistema? Es lo que siempre Sí, le dicen a Barra. es lo que siempre le dicen a Barra, que se le cayó el sistema. Y entonces, y ahí fue donde entonces ya dijimos, bueno, pues vámonos a formar un solo partido. ¿Quién es el PRD? Y entonces, y es cuando nace el PRD. ¿Verdad? Y luego, pues ya el tránsito en el PRD es un tránsito muy, muy también complicado, porque pues el PRD empieza a ser realmente el primer partido donde se empieza a ganar elecciones. Antes la izquierda no ganaba elecciones, no éramos testigos, chinga. Sí. Pero ya cuando se ganaron senadurías en el DF, se ganó la regencia del DF y gubernaturas en Michoacán, etcétera, entonces empezó a tener peso de veras la izquierda, ¿verdad? Y el problema del PRD fue que empezó o sea, el problema se originó porque la izquierda que llegamos al PRD, pues era una izquierda de catacumbas, como les digo yo, era una izquierda que veníamos del clandestinaje, y en esos escenarios no hay democracia, ¿verdad? O sea, pues ahí el líder es el que dice hay que hacer esto y esto y esto. Y el PRI, la gente que venía del PRI, entonces venían de un escenario también antidemocrático. Entonces lo primero que dijimos, bueno, el PRD pues debe ser un partido de la Revolución Democrática. Y entonces por lo tanto debe ser democrático el partido. Y entonces el PRD se convirtió en un partido ultrademocrático. ¿Verdad? El nombre siempre fue, don Héctor dicen que fue el que lo propuso. González, sí. Sí, eso siempre decía. Se lo propuso a Lucas y Lucas lo propuso. Y entonces el problema es que todo era democrático en el PRD. Y en un momento eso generó
que como en el quinto congreso se discutiera el asunto de los agrupamientos. Ujú. O sea, porque de una manera natural todo el mundo se agrupaba y como veníamos con orígenes diferentes, entonces dijeron, bueno, pues vamos a legalizar las corrientes. Y eso Izquierda Unida y Sí, todo ese desmadre. sí, sí. Entonces, y ese problema acabó haciendo facciones, Ujú. ¿verdad? Y entonces, y eso fue lo que hundió en definitiva al PRD. O sea, porque por ejemplo en Nuevo León, que nunca habíamos tenido peso electoral importante, entonces llegó un momento en que teníamos, ¿no?, 100,000 afiliados al partido Y sacaban y 20,000 sacábamos votos, güey. 20,000 votos. Entonces se cuenta que, ¿por qué era eso? Porque los pinches grupos, pues iban con los del PRI, decían, oye, préstanos raza para afiliarla, que voten por mí, y luego ya se vayan a la chingada. Pero ahí quedaban en el padrón, pinche padrón siempre creciendo, creciendo. Decía, vamos a ganar la elección, güey. Está todo el pinche nomás Entonces se cuenta registrado. que eso desmadró eso. En otros lados, donde ya era el partido de poder, por ejemplo, como en el DF, pues empezaron a hacer facciones muy, con muchos intereses, Ujú. ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que dijimos, no, pues necesitamos cambiar esto y no, finalmente el intento de reformar el partido, pues fue un intento infructuoso. Entonces, incluyendo el propio López Obrador, no, pues entonces no hay otra más que vámonos a la chingada, ¿verdad? Y así fue como empezamos a salirnos y empezamos a formar un movimiento que primero fue el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿verdad? Que luego después vino el debate de si nos hacemos partido o pedimos un pinche partido prestado. Ujú. Y luego ya hubo una votación nacional y ya la mayoría dijo, no, pues vamos a hacer los partidos, ¿verdad? Y así llegamos a Morena, ¿verdad? Y como yo les digo, es que mucha gente, si no conoces toda la historia la historia nunca es lineal, ¿entiendes? Así que tú digas, aquí va a ser así todo el pedo, pues no, nunca es así. Sí, ¿no? O sea, la historia siempre es una historia contradictoria, Ujú. ¿verdad? O sea, nunca tampoco suceden las cosas como tú las planeas. Era bueno que tú puedes planear las cosas, pero la realidad siempre es más rica que la teoría, chinga. Ujú. Y entonces, ahorita, por ejemplo, en Nuevo León, pues está la discusión esa de, de clara luz, ¿verdad? O sea, eh, y obviamente que hay un repudio de la inmensa mayoría de la base de Morena. O sea, ¿por qué? Pues porque viene del PRI, porque Abel, su esposo, pues también viene del PRI, es reconocido que son unos cabrones, etcétera. Entonces, y bueno, pues se repudia y todo eso, pero, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno federal, Ujú. dicen, es que ahí no hay otra. O sea, ¿quién más? O sea, ¿quién más para arrebatarle el control del Estado al PRI? ¿Verdad? O sea, entonces, haz de cuenta que la manera como desde arriba están viendo las cosas no hay un líder, un candidato de izquierda que pueda realmente ganar ahí, porque nosotros no hemos eh, Posicionado perfilado a nada. nadie, Ujú. ¿verdad? Entonces, la única manera es esa y luego ya, pues, entonces, pero para ver eso es muy difícil. La gente de abajo dice, ah, entonces, por eso, pero a la larga no va a haber otra, ¿me entiendes? Pero, pues, ¿por qué? Pues porque la realidad no es así lineal. La realidad siempre es así de contradictoria, ¿me entiendes? O sea, siempre tú para poder avanzar tienes que hacer concesiones, o sea, retroceder, etcétera. O sea, hay mucho, o
sea, vaya, la realidad social no es una realidad lineal, ¿verdad? Y así, pues es como se ha construido todo hasta ahora. Pues imagínate si hubiera todo sido así en línea recta, las cosas no estuvieran como están ahora, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, los Pues, seres humanos, pues siempre somos y vivimos en un mar de contradicción. Y sí, de evolución. O sea, realmente puedes tener una idea, una ideología, una manera de pensar y conforme vas creciendo y aprendiendo cosas nuevas, puedes ir cambiando de opinión, ¿no? No es siempre. sí, y el problema es, mira, la ley de la química, que dice que la acumulación cuantitativa genera cambios cualitativos, ¿verdad? O sea, si yo tengo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pues tengo agua, pero si yo le acumulo dos moléculas más de, de hidrógeno, pues tengo agua oxigenada. Entonces, haz de cuenta, los cambios cuantitativos generan cambios de cualidad, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que también eso sucede en el seno de la sociedad. Para poder que haya un cambio de cualidad aquí, tiene que haber una serie de cambios de acumulación cuantitativa. Por eso López Obrador dice, ya no me preocupa mucho a mí las cosas porque la gente ha alcanzado a entender cosas fundamentales, ¿verdad? Y entonces eso hace que las cosas puedan empezar a cambiar de calidad. O sea, vaya, por ejemplo, una característica en México siempre ha sido que en los procesos electorales los pinches partidos compran el voto a la gente, ¿verdad? O sea, ¿cómo la compran? Pues con promesas o la compran con despensas o la compran. Entonces, bueno, ese problema, eliminar ese problema, solamente se puede dar en la medida en que se acumulen una serie de cambios en la conciencia de la gente para que eso ya no sea lo dominante. No, y los derechos, pues haz de cuenta, antes el PRI y el PAN usaban los programas sociales para ganar votos, o sea, Sol se dedicaba a ese pedo, pero Sí. ahora que ya son ley, o sea, ya es ley que tengas derecho al retiro que te dan después de los 68, si eres madre soltera es por ley que te dan, o sea, ya no puede llegar un político a decirte, si tú me Te apoyas, prometo. te voy a, pues ya es ley, es como si llegaras a un güey y decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a dejar casarte, güey. Es así como que pues ya tengo el derecho de casarme, no sé, esos ya al momento que se hacen derecho, pues ya no los puedo usar como... Así es. Luego, ese es haz de cuenta, es un cambio, pero cuando ese cambio se acumula en la conciencia de la gente, que ya todo el mundo se entiende eso, ya se chingó, Sí. ¿verdad? ¿Me entiendes? Esa es la acumulación, la acumulación en la conciencia de la gente, y entonces hay un cambio de calidad, ¿verdad? Entonces ya no me vas a manipular, ni aunque tú mismo seas López Obrador y que me quieras venir a decir aquí que yo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de los cambios cualitativos en el seno de las sociedades, ¿verdad? O sea, vaya, cuando ya la gente entiende que yo tengo derecho y no es porque tú me lo des, ¿verdad? Sino yo tengo derecho a eso, ¿verdad? Y eso es lo que puede hacer que cambie la calidad del ser humano, ¿verdad? O sea, tú cambias, pues cuando hay un cambio en la acumulación de la comprensión, ¿verdad? Pues chinga, yo me acuerdo que yo iba a San Antonio todavía no sé, 65, y ahí todavía hay discriminación. O sea, no dejaron subir a los negros a los camiones y eso. O sea, hace cuenta que, sin embargo, la lucha de de los últimos años ha cambiado enormemente la calidad de la vida de la gente, ¿verdad? Pues acuérdate los de la Olimpiada, los negros que, Sí, ¿verdad? de Black Panther. Pues fíjate cuándo fue el 6-8, eso, ¿no? Sí, O sea, todavía está siempre la discriminación, no, ¿verdad? sí, pues sí, todavía. Digo, Sí, si estamos ahorita todavía ahí. sí, pero haz de cuenta que eso cambia en la medida en que cambie la conciencia. Es lo mismo aquí en México.
la democracia pues apenas está empezando ¿cómo te diré? A consolidarse. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, ni para cuándo Sí, es que ahorita ya lo damos como un hecho de que hay democracia, pero pues en el Que puedes votar, 94, sí, o sea, no fue hace mucho, que fue hace 20, hace 30 años, sí. y todavía no existía nada de eso. Sí, sí. O sea, entonces por eso el problema es lo mismo que yo te digo del debate que teníamos nosotros con la gente que decía que por la vía de la guerrilla se podía cambiar las cosas. No, hombre, no se puede eso. Pero eso tú no lo puedes discernir si no conoces la historia, cómo está, ¿verdad? Sí. O sea, si nomás quieres vivir el presente aquí, pues no te da para examinar eso, ¿verdad? Pues bueno, Pues bien. no, faltó, digo, hay muchas cosas más en Está yo difícil resumir todo en una hora. yo hice un video, Sí está cabrón. hice un video que está por ahí, pero no, o sea, hablo ahí una hora, pero meto todos los detalles, muchos detalles, Ujú. ¿verdad? Yo hace mucho hice un, pues una narración por ejemplo, que yo le puse diálogos del cielo a la tierra entre papá y yo, Ujú. que es una crónica nomás de mi barrio, ¿verdad? De mi barrio, así. Yo no sé si un día te lo enseñé eso. No, ¿lo escribiste o los...? No, lo escribí, eso lo escribí. Entonces, haz de cuenta que resulta que mi barrio se llama, así empiezo ahí la narración, el barrio donde la colonia se llama Nuevo Repueblo. Ujú. Y entonces yo le digo, papá, bueno, ¿y por qué se llama así? Es un pleonasmo, porque es un nuevo repueblo. El repueblo es repoblar y es nuevo repueblo. Entonces, papá, pues, claro, yo digo, papá dice, no, quién sabe, parece ser que por ahí era una gente que venía de allá, de un lugar de allá de Allende que se llamaba Nuevo Repueblo. Y no, dicen, y luego me decía, pero otros dicen que no, que hubo una inundación y ya se había poblado y se repobló, ¿verdad? Entonces por eso se llama Nuevo Repueblo. Total, así empiezo. Y luego ya le empiezo yo a preguntar, ¿verdad? Eh, Oiga, ¿cuándo llegamos aquí? No, pues tal año, y etcétera, ¿verdad? Bueno, y se acuerda usted por ejemplo, cuando empezaron a pavimentar calles aquí, ya en total, así, oiga, y papá era abstemio. Oiga, pues yo sé que usted era abstemio, pero ¿cuántas cantinas había aquí? Y entonces decía, no, pues había la cantina esta, todas las cantinas de ahí del barrio. Y así, os de cuenta que todo, y luego los vecinos, oiga, ¿se acuerda de este? Sí, este era esto y este era esto otro, y todo. O sea, es una crónica así del entorno ese en el que yo crecí, ¿Y si lo ¿verdad? tienes escrito? Sí, así se llama, ¿Pues lo tienes digital o qué? yo, no, fíjate que no me acuerdo, es que yo lo hice en el 70, No, sí, ¿verdad? este, y, también ahí, haz de cuenta que yo estudié secundaria en la 4, era una secundaria que estaba del otro lado del río, Ujú. y bueno, pues también ahí narro todo la raza que íbamos a aquel lado, porque había dos razas, la raza del Nejayote, que es donde vivíamos nosotros acá, la raza del barrio antiguo y la raza de la Nuevo Repueblo. Éramos dos razas las que siempre estaba dividida la chingada escuela así, los del Nejayote y los de la raza de acá, de la Nuevo Repueblo. Entonces, lo que les digo es que hay mucha, o sea, ¿cómo te diré? Si tú quieres narrar
parte de tu vida, te sobra te sobra material. Lo que necesita todo el mundo es escribir, pero a veces dices, no, me chinga le va a interesar lo que he pasado yo. ¿Verdad? Pero sí, sí es muy bueno eso porque haz de cuenta que una parte muy importante hoy es la microhistoria, ¿verdad? La microhistoria, que es la historia de los pequeños barrios, comunidades, hasta personas, pues forman parte de la gran historia, ¿verdad? Y entonces, hacer entrevistas así como esta, digo, a lo mejor no le interesan a nadie, le interesan a muy pocos, pero sí te generan que en un momento tú puedas decir, ah, chido, pues yo también puedo hacer esto, todo lo que, desde que yo crucé de Estados Unidos aquí, todo lo que hemos pasado y todo ese rollo, ¿verdad? Que haz de cuenta, tú puedes decir, no, hombre, ¿a quién le puede interesar eso? Pero todo eso, si tú le vas sumando, pues es muy, muy interesante. O sea, por ejemplo, es todo lo que ustedes pasan aquí y han pasado, ¿verdad? Lo que dice Rick Roll, que dice, cuando escribió su vida, dice, pues yo quién chingado le iba a interesar la vida de un alcohólico. Sí. Pues el güey se... Sí, no sabes a quién le puede interesar o quién ha tenido historias similares Así que no es. te das cuenta. Sí, en no el día a sabes. día. Y que tú, que digo que tu historia se puede generalizar, ¿entiendes? Sí, ¿Verdad? Como quiera, podemos repetirlo por Zoom. sí, cómo no. Por eso son buenos estos ejercicios y ahora con estos medios, pues, con mayor razón. Pero igual y podemos hacer otro, pero como que algo más puntual, por decirlo. Lo usamos muy al Sí, es que generalizado. por eso yo te decía que hay guión. O sea, porque también tengo una amiga que es antropóloga y un día me dijo, oye, quiero hacerte una entrevista, está bueno. Y dijo, pero y ya traías un guión ella, ¿entiendes? A ver, Mm, ¿dónde naciste? Bueno, bueno. ¿Y quiénes fueron tus papás? Y total, no, hombre, estuvimos como una hora y no alcanzamos a llegar ya a nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ella traía guión. ¿Verdad? No, como quiera, estuvo súper interesante toda la trayectoria que he tenido Sí, y sí, cómo va la evolución de la izquierda del país y sí. de la democracia sobre todo. O sea, Pero es que es algo que no te pones a pensar, o sea, la democracia la damos por un hecho, pero pues, hace 30 años no había. sí, 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 no, pues. y lo que se me hace interesante es de que eso, ¿no? Todo el activismo que empieza de cierta manera desde cuando estás chavo es cuando crees que todo es posible y quieres cambiar el mundo. Sí, Y sí, no sé si ha cambiado algo, pero se me hace que se perdió. Igual y yo no me acuerdo que hubiera alguien, o por lo menos de mi generación, de la prepo, de la universidad, alguien que trajera la chispa de que, ah, hay que organizarnos a hacer esto, lo otro. Nada, de los 90 no me acuerdo que, no, es que cayó mucho eso. sí, Y claro, el problema es que también tiene mucho que ver el mundo en el que vives, ¿me entiendes? sí, El contexto. O sea, por ejemplo, pues yo crecí, digo, todo esto que yo les digo está enmarcado en un escenario, por ejemplo, de los Beatles, ¿verdad? Que bueno, yo no era muy seguidor de esos, pero pues mi raza eran rockeros. O sea, todos mis amigos eran rockeros y traía, a ver, yo chingados, a ver, explícame eso. ¿Quiénes son esos cabrones? Y no, los rebeldes del robo, y vente, ¿no? Y estos son estos. Entonces se cuenta que ese es un contexto en el que también te desarrollas, forma parte de todo esto, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que, ¿qué era eso? Pues era una pinche música de protesta. Y, oye, a Vándaro, güey, pues hubiéramos ido. Ah, ¿Qué pasó en Avándaro? No, pues esto. Oye, Budos, tú no supiste allá que la chingada, todo eso es, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, oye, dale, o sea, mi amiga esta Cristina, ella siempre era la que andaba en esos pedos. ¿Quién es ese cabrón? Y digo, todo ese rollo. O sea, haz de cuenta que hay también un ambiente cultural, sí. ¿me entiendes? Que también nos rodeó en ese momento, ¿verdad?
tú aquí no lo percibes, pero ahí está ese escenario, ¿verdad? Que también, o sea, son muchas cosas y obviamente que hay gente que pues ni siquiera se alcanza a, a percibir nada, ¿verdad? Sí. Yo le digo, no sé, yo te platiqué a ti o no sé quién yo le platiqué. O sea, yo me reúno con mi generación de estudiantes, y obviamente que eh, nos reunimos así cada sábado, bueno, ya con la pandemia ya no, Ujú. pero nos reunimos, haz de cuenta, que unos a veces 15, 20 en un restaurante. Y obviamente que unos cabrones llegaron a ser jueces, otros cabrones magistrados, otros solamente litigantes y profesores. Y es muy variada la composición, pero lo que es muy notorio es que es una generación que no tiene conciencia de lo que pasó, ¿me entiendes? O sea, les digo, es que ustedes güey, no entienden qué chingada generación pertenecen. A ver cómo está eso. Pues es que ustedes, güey, somos nosotros la generación del 68, güey. ¿Qué es la generación del 68? Pues el parteaguas en la historia de México. A pesar de que estuvieron en huelga y a pesar de todo eso, dice, no, sí nos acordamos de la huelga y todo eso, pero ¿y eso qué? Pero, o sea, haz de cuenta que hay mucha inconsciencia de pertenencia, de la significación entonces, dice, no, a ver, explica más eso. Dicen los güeyes, o sea, haz de cuenta, yo me quedo. Inclusive esa generación ya se va perdiendo. Sí, estamos en extinción, les digo yo. Pero tío, es que eso fue global, ¿no? La primavera del 68 fue serio, o sea, fue algo bien raro, ¿no? Porque se dio en todo el Sí, mundo, claro. o sea, se dio en Sí, sí. París, o sea, fue En global. Praga, en Chile, ¿verdad? Haz de cuenta que es una pinche, les digo, es una generación que somos afortunados de alguna manera. Pero te digo yo que mucha parte de esa gente, de mi raza está, a pesar de todo, no tiene conciencia de eso, ¿me entiendes? Y eso, pues no sé, tiene mucho que ver con tu... También tu estatus social, ¿no? Pues si eres un cabrón que no tenías por qué andar luchando, pues No, te la pasaste como sí. Samuel García, ¿no? Con madre. Ah, no, pues sí, ese güey. No, pero mi raza, esos güeyes eran trabajadores, todos éramos un grupo de trabajadores. Pero lo que te digo es que la vida cotidiana te come, ¿entiendes? Sí, Es el lío. Sí, Mucha vida cotidiana es bien cabrona. O sí, sea, sí. que haz de cuenta, por eso yo te decía aquí, cuando vas a tener tiempo, güey, porque la pinche vida cotidiana que traes aquí Pues es sí, atrás de estos dos cabrones, sí. te come, ¿me entiendes? sí, casi no hay tiempo Eh, para nada. Sí, la vida cotidiana es bien cabrona. Es lo que le decía a Berna, le digo que quería ponerme meta de leer 2 libros al mes. Y luego le dije, no, o sea, es que no va a tener tiempo. Pues no, haz de cuenta que la vida cotidiana es un fenómeno con madre. Hay libros, güey, pues libros donde dice la vida cotidiana de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, hay un libro que escribió Trotsky, güey, fíjate, Ujú. Trotsky, más o menos en no 1900, acaban de tomar el poder, se llama La vida cotidiana y el nuevo rumbo, ¿verdad? Y analiza la vida cotidiana de los soviéticos de esa época. Dice, es que estos cabrones están metidos en la iglesia. O sea, su vida es esa, su vida es la iglesia y el mezcal. Dice, está en El la chingada bote. de clase obrera. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hay que sacarlo de esa pinche vida cotidiana? ¿Verdad? Pues sí. Y entonces, la vida cotidiana te chupa. Ese es por eso la vida cotidiana es cabrona, güey. Pues sí, Y ya luego más tenemos si, acá 10 años y ni te das cuenta. y Sí, luego, no, pasen una brisa a los lejos. no, y luego más si tienes hijos chiquitos y la chingada de demandantes, peor, te
te comen, güey, te come fácilmente la pinche vida cotidiana. No, no, entonces yo le digo, es que también le digo a la gente, es que hay que entender que la gente tiene vida cotidiana. O sea, Sí. esa pinche vida cotidiana es bien cabrona. O sea, Pues bueno, vamos a pararle. tú estabas grabando todo esto. Sí, Sí. está bien. Nos aventamos de todo.